Hola a todos, mi nombre es Jason y en este video vamos a ver lo que es la derivada direccional y el vector gradiente. Vamos a interpretar un ejercicio sobre una montaña y una persona que está escalando la montaña y bueno, ocurren un poco de situaciones aquí. Como pueden ver, esta es la gráfica y vamos a proceder a solucionarlo. Ok, entonces comenzamos leyendo el problema, ¿vale? Vamos a suponer que somos montañistas, vamos a suponer que nos gusta escalar, vamos a suponer que estamos escalando una montaña. Inicialmente nos dan una ecuación que es la que define la montaña. Esta es la ecuación, la morada que ven ustedes acá, esa es la ecuación que va a definir la montaña. Los valores que da esta ecuación nos los dan en términos de metros, ahí lo dice el problema, que x, y y z están dados en metros y nosotros estamos parados en un punto donde sus coordenadas son las siguientes, son estas que ustedes ven aquí. Aquí nos hacen una aclaración y es que el eje de las x positivas va hacia el este y el eje de las y positivas va hacia el norte. Eso es importante tenerlo en cuenta porque con base en eso vamos a poder solucionar el punto A, el punto B y el punto C, ya que nos piden ese tipo de orientación. Por ejemplo, aquí nos piden que si caminamos hacia el sur empezamos a ascender o a descender y con qué rapidez hacemos ese cambio. Lo mismo nos piden en el punto B, que si nos movilizamos hacia el noroeste empezamos a ascender o a descender y también con qué rapidez. En el último punto, en el punto C, nos piden cuál es la dirección de la máxima pendiente, es decir, que en qué dirección, ya estando posicionados en este punto, estas coordenadas, en qué dirección está más inclinada la montaña. O sea, nos ponemos ahí, miramos hacia todas las direcciones y vemos en cuál está más inclinada la montaña y cuál es la razón de cambio de esa dirección, ¿vale? Esta última incógnita en el momento no la sabría responder porque no sé a qué referencia se hace. No sé qué tipo de cuestionamiento está haciendo, no entiendo muy bien a qué se refiere, entonces pues en el momento no la podré resolver. Por ahora vamos a tener estas únicas incógnitas. Entonces, antes de comenzar a resolver, voy a hacer aquí una aclaración sobre los puntos cardinales. Aquí tengo unas gráficas que ya había creado antes, se las voy a colocar. Entonces, como pueden ver, aquí coloco un cubo para que se pueda lograr observar la tercera dimensión. Este sería el eje de las X y este sería el eje de las Y. Por consiguiente, este sería el eje de las Z. Dijeron que en el eje de las X tenemos las X positivas, el este. Eso quiere decir que en las X negativas tendríamos el oeste. Lo mismo pasaría con el eje de las Y. En las Y positivas tenemos el norte y en las Y negativas tenemos el sur, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta para los ejercicios, ¿vale? Para los puntos que vamos a solucionar. Esta gráfica que ustedes ven aquí es esta misma, pero simplemente con la vista superior. Por eso coloco el cubo acá, por eso coloco el cubo aquí, para que pueda visualizarse bien la vista superior. Lo mismo este, oeste, norte o sur, ¿vale? Entonces la ecuación que nos dan es la siguiente. Como pueden ver aquí hay un valor que se resta que es muy pequeño, o sea, a comparación a este valor la diferencia no es mucha la que cambia. Entonces para poderlo solucionar un poco más fácil todo, pues voy a acercarlo a 100. Nos va a dar un resultado pues aproximado, pero creo que es un valor muy pequeño y pues a esta gran escala es casi que insignificante. Y por otro lado tenemos el punto que nos dan acá. Ese es el punto que nos dieron en el ejercicio. Ok, entonces vamos a comenzar a solucionar el punto A. Y en el punto A nos preguntan que si cuando vayamos directo hacia el sur empezaremos a ascender o descender y con qué rapidez vamos a ascender o descender. Entonces, para poder entender mejor este punto, vamos a ver la gráfica. Y en la gráfica ya pues es hecha en el programa GeoGebra. El señor que está escalando está ubicado en este punto, equivale a 60 metros en X y 40 metros en Y. Si ustedes recuerdan, el sur quedaría
hacia abajo. ¿Por qué? Porque el norte queda en la Y positiva. Este eje verde que ustedes ven acá, este eje verde es la Y positiva, o sea que el norte quedaría hacia allá y el sur quedaría hacia la parte de abajo, la negativa. Por esta razón, si se dan cuenta, el vector direccional va en esa dirección. De forma gráfica podemos ver que ya la persona está subiendo, es decir que tiene una inclinación hacia arriba. Si cambiamos la dirección, pues evidentemente ya pondría bajar. Si vamos hacia el norte, iría bajando por la montaña, pero si vamos hacia el sur, como lo pueden ver en la gráfica, la persona que está escalando la montaña pues subiría la montaña, estaría en ascensión. Pero vamos a ver esto de forma matemática. De forma gráfica lo podemos deducir, pero vamos a ver esto de forma matemática. Bueno, para poder dar respuesta de forma matemática a este ejercicio necesitamos hacer una derivada direccional. La derivada direccional que nos da ese factor de cambio en la dirección en la que nosotros deseemos. En este caso va a ser en la dirección sur. Para poder calcular la derivada direccional necesitamos hacer un producto punto de lo que es el vector gradiente evaluado en el punto P y de un vector unitario que vaya en la dirección sur. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar calculando el vector unitario. En el vector unitario entonces vamos a utilizar el punto que nos da el ejercicio. Pero resulta que en la componente Z, si lo ubicamos en la gráfica, no queda exactamente tangente a la gráfica. Es decir, que queda un poquito como incrustado en la montaña. Para poder solucionar esto, utilicé la ecuación original, la ecuación que nos da el ejercicio, y reemplacé esta coordenada que es la coordenada Y, la reemplacé en la función original para obtener el valor de Z. Es decir que este punto que tenemos acá es el que vamos a trabajar en el ejercicio para que los valores que estén tangentes a la gráfica pues nos den. ¿Listo? Entonces, para calcular el vector unitario necesitamos un segundo punto. Segundo punto en este caso lo vamos a llamar el punto Q y va a ser simplemente 40 menos en la dirección sur. Si aquí estamos en la posición original, que es el 40, ¿cierto? 40 en Y, pues vamos a restarle 40 hacia la dirección sur, lo cual nos quedaría, reemplazando lo mismo en la ecuación original, ¿cierto? En la ecuación original nos queda el valor de Z y este sería nuestro punto Q. Ahora, para conocer el vector que va en la dirección P a la dirección Q, tenemos que hacer cabeza menos cola y restar Q menos P. Lo que vamos a hacer es restar cada uno de sus componentes, ¿cierto? Y vamos a obtener el vector U. Pero este no es el vector unitario aún, porque resulta que para que tengamos un vector unitario tenemos que calcular la norma de este vector que tenemos acá y dividirlo sobre cada uno de sus componentes. Entonces, para calcular la norma lo que tenemos que hacer es coger cada uno de sus componentes, elevarla al cuadrado y a eso sacarle la raíz cuadrada. Esta es la norma del vector en la dirección PQ. ¿Listo? Cada uno de sus componentes al cuadrado y lo elevamos al cuadrado, lo cual nos daría ya el vector unitario. El vector unitario vamos a colocarlo aquí. Como pueden ver, el vector unitario en la dirección PQ, es decir en la dirección sur, es ya los componentes, cada uno de sus componentes, pero dividido sobre la norma. ¿Listo? Tendríamos ya el vector unitario. Ahora continuemos con el vector gradiente. Listo. Entonces, para calcular el vector gradiente vamos a necesitar sacar la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y de la función original, de la ecuación original, y después tenemos que evaluarlo en el punto P. Es decir que vamos a coger esta misma función y la vamos a derivar con respecto a x en este caso. Como no tenemos aquí ninguna x, simplemente esto nos da 0. ¿Listo? Ahora hay que hacer la derivada parcial con respecto a y. En este caso, si tenemos una y, entonces haciendo la derivada parcial nos quedaría que esta sería nuestra derivada parcial. ¿Listo? Con respecto a y. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluarlo en el punto. Simplemente lo que hacemos es coger cada punto que tenemos aquí y reemplazarlo en cada una de nuestras derivadas parciales. En el caso de la derivada parcial con respecto a 0 nos da 0 y en la derivada parcial con respecto a y nos da menos 4/5. ¿Listo? Ahora ya tendríamos el vector gradiente evaluado en el punto P.
Con eso ya podemos calcular la derivada direccional, que recordemos es el producto punto entre el vector gradiente y el vector unitario en la dirección sur. Solucionando este producto punto, nos quedaría que este es el valor de la derivada direccional, es decir que este es el factor de cambio, o esta es la rapidez con la que vamos a ascender la montaña. Listo, entonces ahora vamos a ver el punto B. En el punto B nos piden exactamente lo mismo, pero la dirección en la que nos vamos a desplazar es diferente. Entonces lo mismo, vamos a necesitar una derivada direccional para saber el factor de cambio, pero como en este caso el vector unitario ya no va a ser en la dirección sur, sino va a ser en la dirección noroeste, vamos a necesitar pues ubicar un vector direccional en ese sentido. Lo que necesitamos es buscar un punto, ¿cierto? Ya tenemos el punto de partida, pero vamos a necesitar otro punto que vaya en esa dirección. Yo selecciono este punto, que lo calculo pues de la misma forma que calculé el anterior, pero selecciono ese punto, hago la resta por cada componente para hallar ese vector, ¿cierto? Entre el punto Q y el punto P. Pero como les decía anteriormente, este no es el vector unitario. El vector unitario sería la norma, cada uno de sus componentes sobre la norma, ¿cierto? Entonces, bueno, esta sería la norma del vector y este ya sería el vector unitario. Ahora, en el vector gradiente lo mismo. Cada uno de sus derivadas parciales y reemplazamos en el punto P. No va a ser en el punto que es la dirección, sino en el punto P. ¿Listo? Entonces el vector gradiente es exactamente el mismo que el anterior. Y con esto ya podemos calcular una vez más la derivada direccional. Aquí hay algo importante y es que el resultado del producto punto nos da negativo. ¿Por qué el anterior nos dio positivo y por qué este nos da negativo? En el anterior nos dio positivo porque estábamos en ascenso. Pero como podemos ver acá, ubicándonos en este punto y en esa dirección noroeste, ya estamos en un descenso. Por esa razón, en este caso, este resultado nos va a dar negativo. ¿Listo? Es importante tener eso en cuenta. Y el valor es la velocidad, la rapidez con la que vamos a bajar. En el tercer punto, en el punto número C, nos están pidiendo algo muy parecido al anterior, solo que aquí colocan algo que se llama la máxima pendiente. Es decir, que vamos a necesitar buscar cuál es la dirección de la máxima pendiente de esta ecuación y con base en eso vamos a mirar cuál es la razón de cambio de esa dirección. Como les decía, esta última pregunta pues no la sabría responder en el momento, pero bueno, vamos a necesitar lo mismo, una derivada direccional, un producto punto entre el vector gradiente y el vector unitario en esa dirección. Vamos a comenzar entonces por el vector gradiente. El vector gradiente es las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y. Ese vector gradiente es el mismo en todo momento. Pero el vector unitario va a ser el resultado que nos dio como vector gradiente, pero dividido sobre la norma de ese vector. Es decir, que necesitamos coger cada componente, elevarlo al cuadrado y aplicarle raíz cuadrada y después cada componente dividido sobre eso. ¿Listo? Nos queda como resultado este vector unitario. Ya con el vector gradiente y el vector unitario que hemos hallado, podemos calcular la derivada direccional, lo cual nos da esto. ¿Y qué significaría entonces gráficamente esto? Significaría que tendríamos un vector en la dirección norte y esta sería nuestra máxima pendiente, posicionados en el punto en el que nos pide el ejercicio. Esta sería nuestra máxima pendiente. Como pueden ver en el ejercicio nos quedó negativo y nos quedó con este valor de rapidez. Con esto terminaríamos el ejercicio, pero les quiero mostrar un modelo físico en el que podemos explicar este fenómeno de una forma un poco más eficaz. Bueno, en este modelo intento replicar lo que es el ejercicio, ¿no? En la parte de arriba tenemos un sujeto
que va a estar en la punta de la corona, y otro en el suroeste de la montaña, desde el punto en el que nos vamos a parar, va a estar ahí. En la parte de aquí de la derecha va a ser el norte, y en la parte de acá de la izquierda va a ser el sur. La parte de allá va a ser el oeste y este va a ser el este. Hacia la cámara va a ser el este. Listo, entonces nosotros vamos a tener a nuestro sujeto posicionado más o menos en este punto. Lo tengo así como para hacer un poco más de diferencia, pero entonces lo que vemos en el ejercicio es que vamos a tener que movernos directamente hacia arriba. Vamos a tener que escalar hasta llegar al sujeto verde. Ese va a ser el primer punto del ejercicio, movernos hacia arriba. ¿Listo? En el segundo ejercicio vamos a tener que movernos hacia el noroeste de nuestra posición, que es en esa dirección recta hacia donde está el sujeto rojo. Esa va a ser, y por esa razón tenemos que descender desde la montaña para llegar hasta allá. Mientras que en el tercer ejercicio, en el C, nos piden la máxima inclinación. Podemos ver aquí que la montaña es más inclinada hacia el norte. Recordemos, el primer punto es hacia arriba, el segundo es en diagonal, en noroeste, y el tercer punto es la inclinación máxima, que es hacia el norte.